también. No, Intenta, se puede, se puede. intenta. Yo lo he hecho, yo lo he hecho. Bueno, pero vamos a ver, lo que Dios nos permite. Está grabando, señores. Ajá. Ujú. Entonces, la parte de salud, yo como cuando hice estudios de psiquiatría, era porque yo quería darme la satisfacción de yo entender que el cuerpo está, está dominado por la mente puede provocar obviamente daño en la salud. ¿Me escuchan bien? Aunque me vean como muñequito. No, tú te ves como Perfectamente. muñequito, pero te estaba moviendo bien. Ah, bien, perfecto, ok. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque tanto el cuerpo puede afectar la parte del cerebro, así como el cerebro, lo que pensamos, puede afectar la parte física de nosotros por las enfermedades psicosomáticas. Entonces, los fundamentos del manejo de la salud no son cosas que yo me he inventado, sino son cosas que están siendo evidenciadas científicamente porque la salud no es algo unicausal, sino es multicausal. En otras palabras, son muchos los factores que afectan la salud. Entre una de las cosas que nosotros vemos que afecta nuestra salud son las áreas específicas que siempre hablo del cuerpo, la mente, o sea, la parte psicológica, las emociones y nuestra parte espiritual. Todo eso incide en lo que es el bienestar general de un ser humano en la totalidad. Entonces, la parte física, vamos a hablar de la parte física, las personas, cuando vemos el cuerpo a nivel, diríamos, macrosómico o macrovisión, tenemos que tener tres fundamentos principales, que es el cuerpo necesita descanso. Por eso el Señor, la divinidad, el Señor Jesucristo, Dios, hizo algo tan hermoso que es que nosotros tengamos descanso de noche para reponer energías, células, aumentar las defensas del cuerpo, descansar, reestructurar y hasta ordenar la parte psicológica en lo que son los sueños. Los sueños realmente son y se han evaluado como la respuesta que el cerebro tiene que dar a cosas que tú no le has dado por X razón. O sea, el cerebro busca una explicación para cerrar ese día. Entonces necesita descanso y obviamente descanso es lo que muchas personas no están teniendo en esta era por la situación del estrés. El cuerpo necesita flexibilidad. La flexibilidad es que todas las áreas del cuerpo deben ser ejercitadas. No necesariamente que vayamos al gimnasio, pero sí la flexibilidad tiene que ver con la movilidad general de todas las partes de tu cuerpo. Porque si tú no las mueves, el cerebro las codifica como innecesarias. El cerebro está tan bien diseñado que tú eres quien le tiene que dar a ese cerebro la respuesta o la garantía de que esa articulación eh, o esa área de tu cuerpo está siendo movilizada. ¿Mm? Si no se moviliza, el cerebro entiende que es innecesaria. Entonces, la flexibilidad tiene mucho que ver con hasta los pacientes en coma. Cuando los pacientes están en coma, hay que moverle todas las articulaciones como si estuvieran en movimiento, porque es una señal que le estamos dando al cerebro de que hay movilidad. Y esa flexibilidad la vamos perdiendo en la medida que nos vamos acostumbrando a caminar, a no caminar, a no subir escaleras, a no ejercitar partes específicas del cuerpo. ¿Por qué es importante la flexibilidad? Porque es la señal de que le estamos dando a nuestro cuerpo de que estamos en total movimiento constantemente. Es igual que usted va a un gimnasio y ejercitas un tipo de músculo, pero cuando cambia
de ejercicio para utilizar otros músculos, entonces te duele y tú dices, pero ya yo tengo 1 mes o 2 meses en un gimnasio. Sí, pero necesariamente no habías utilizado esos músculos, esos tendones y obviamente no habías aplicado la flexibilidad que amerita para que tu cerebro entienda que tu cuerpo está en constante movimiento. La parte de la meditación, el cuerpo necesita disociar. Disociar significa que entre toda la cadena de pensamiento que tengamos, entre todo el pensamiento de que voy a hacer, voy o no hacer, necesita un descanso. Es como disociar de esa cadena de pensamiento para que la mente pueda descansar. Las personas ambidiestras como yo no descansamos la parte mental porque tenemos 2 cerebros activos. Normalmente las personas cuando son, diríamos, puras, vamos a decir así, o son izquierdas o son derechas, tienen un hemisferio dominante y el otro recesivo, o sea, el otro duerme, descansa. Y en los ambidiestros eso no es posible. ¿Qué pasa? Hay una de los fundamentos más grandes en la medicina en que habla que nosotros somos un 70 a un 80% de agua. ¿Qué pasa con el agua? El agua es el elemento más importante en nuestro cuerpo, el más importante. ¿Por qué? Porque aporta casi el 70 o 80% del oxígeno que necesita nuestro organismo. Aunque tiene 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, la cantidad de agua que hay en nuestro cuerpo ayuda a que nuestro cuerpo pueda realizar todas las labores metabólicas, todas las labores de limpieza, todas las labores de desinfección, todo. ¿Mm? En otras palabras, ¿qué pasa con la actualidad en el mundo? Que las personas no toman agua mineral. El agua que utilizamos comúnmente no tiene minerales y los minerales son súper mega importantes para las funciones metabólicas de cada célula. Entonces, ¿qué hay? Ahora se está viendo agua mineral y es una de las recomendaciones que muchos médicos, incluso médicos funcionales, están recomendando a las personas para mejorar el equilibrio, obviamente bioquímico, del cuerpo. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos que tomar agua según nuestro peso corporal, porque el peso tiene que ver mucho con la totalidad, obviamente, de tu cantidad celular. Mientras más peso tú tengas, obviamente, más agua debes tomar. Entonces, ¿qué es importante? Tomar agua desde que te levantes hasta las 7 de la noche. A partir de ahí no se debe tomar agua porque interfiere en lo que es la recolección de orina cuando dormimos. Cuando dormimos hay una cantidad de orina que se recolecta que puede permitirte que tú no te tengas que levantar 3 o 4 veces. Pero si te excedes por encima de las 7 de la noche, vas a tener que orinar varias veces por el excedente que le estás dando a tu cuerpo. Que es importante entender que si hay una cantidad que por estar nosotros horizontal, el riñón excreta, limpia esa parte del cuerpo, es mínima, pero sí lo hace porque no hay gravedad, no tiene presión de gravedad. Entonces, a partir de las 7 no se debe ingerir agua, no se debe. Claro, todo lo que es agua, vamos a decir gelatinas, consomé, sopa, es agua, es líquido. Entonces, a partir de ahí se recomienda elementos sólidos, papas y cosas que lo que hagan es absorber parte del agua a la digestión. ¿Cómo se debe beber el agua? A temperatura ambiente. Lamentándolo mucho, muchas personas no beben el agua a temperatura ambiente porque la encuentran sosa, desabrida o que les sabe mal. Porque el frío disimula parte de lo que es el sabor de algunas aguas comerciales. ¿Por qué la temperatura ambiente? Porque lamentándolo mucho, el cuerpo tiene que pasar un proceso de calentamiento de esa agua para poderla procesar metabólicamente.
Entonces es como si tú le das agua, pero encima de todo le das el problema de que el cuerpo te la tiene que nivelar al calor normal. ¿Qué hace eso? Que lamentándolo mucho, gastemos mucho más tiempo en generar esa agua para las funciones vitales de nuestras células. Que también es importante el tipo de agua que vamos a ingerir, que debe estar supuestamente libre de bacterias, de elementos que te puedan provocar más daño físico. Por eso se recomienda que el agua que se utilice sea agua que tenga certificación ISO. La certificación ISO es que tenga, obviamente, toda la calidad para beneficio del cuerpo. Entonces, ¿qué es importante entender? Que usted, el ser humano consulta siempre Cristal, que agua Alaska, entendiendo que son aguas de cierta, diríamos, calidad, pero no siempre es así. Pero nuestra responsabilidad es buscar un agua que nos pueda generar beneficios al cuerpo y que obviamente nos produzca la cantidad de oxígeno, la molécula de oxígeno, para todas nuestras funciones. ¿Por qué es importante hidratarnos? La hidratación, yo pregunto aquí, ¿la mayor parte de los seres humanos beben la cantidad de agua según específica de su peso? No, no. Y peor nosotros, los que vivimos en trópicos, que no nos damos cuenta que sudamos y ese sudor nos saca muchos minerales, sales y nos deshidrata sin nosotros darnos cuenta. Entonces, ¿qué es importante? Funciones cerebrales. Todo lo que es funciones cerebrales, obviamente las funciones metabólicas de la célula, las necesitamos abundante agua y el tracto digestivo es súper, mega importante. Hay personas que dicen, no, porque el estreñimiento mío no tiene nada que ver con la cantidad de agua que yo bebo. Sí, tiene mucho que ver. Porque si el cuerpo no tiene la cantidad para procesar la digestión, la va a sacar, obviamente, de nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo no tiene esa agua, la materia fecal va a venir súper, mega dura. Entonces, la cantidad de agua sí es importante para una buena digestión y la digestión que diríamos profesan los chinos, yo no sé si ustedes han visto los chinos, ellos cuando comen, ellos en vez de beber agua fría, lo que beben es té. ¿Por qué? Porque el agua fría detiene todo lo que es el proceso digestivo y nosotros estamos acostumbrados a beber hasta refresco con hielo y no es lo adecuado para una buena digestión. No lo es. Sí, los elementos calientes, té, agua a temperatura normal para una buena digestión. Obviamente el corazón, todo lo que es la cantidad de sangre que circula por nuestro cuerpo tiene mucho que ver, obviamente, con la cantidad de agua que vamos a ingerir, porque por el medio de la sangre es que se va a filtrar todo ese contenido de agua por los riñones y las toxinas por los riñones. Entonces, ¿qué es importante entender? Que si la otra parte, que es el 40% de nosotros, de nuestro cuerpo, es células, pues entonces esas células tenemos que cuidarlas. Tenemos que tratar de que esas células no se dañen ni con tóxicos, ni con químicos, ni con alimentos procesados que tienen obviamente bromuros y cosas que ayudan a la preservación de la salud de esos elementos. Los medicamentos, el exceso de medicamentos en el ser humano también provoca daño a nivel celular. Y principalmente aquellos medicamentos que lo tomamos así porque hay que tomar ibuprofeno, hay que tomar tal cosa, y mírate, tómate esto, porque entendemos que parte de esa medicación que está disponible ahí al mundo es una medicación que no te va a causar daño, y al contrario, sí causa daño. Entonces, obviamente el alcohol, fumar, todo eso altera lo que es la parte celular de nuestro cuerpo. Entonces, si no tenemos agua, más sobrecargamos esas células con drogas sintéticas, con
con abuso, con deshidratarla. Y obviamente con lo que estamos, el mundo padeciendo es con la mala alimentación. La mala alimentación es lo que está afectando ese 40% de células que nuestro cuerpo tiene. Y encima de todo, no tenemos esa abundante agua para ir limpiando y ayudando a esas pequeñas células, peor todavía. Entonces, ¿cuál es la parte más importante de lo que es la mala alimentación? Ya todos sabemos que los carbohidratos, que son los elementos más abundantes en nuestra supuesta dieta, que son panes, galletas, diríamos lo más fácil que podemos cocinar, los espaguetis, tienen una cantidad muy alta de carga de azúcares. Y aunque la gente diga que el pan tiene azúcar, sí, el pan, todo lo que es carbohidrato se convierte en azúcar en el cuerpo. Entonces, panes, donas, todo lo que es dulce, ya procesado, elementos procesados, sirope, se convierten, el azúcar se convierte en grasa. Y la grasa es la parte que obviamente todos tenemos cuando nos enfermamos en el hígado graso, que en el abdomen de esta manera, en que, o sea, los carbohidratos es el causante de todo lo que estamos ahora mismo padeciendo. Dicho sea de paso, hígado graso, diabetes, infartos. ¿Por qué? Porque si los azúcares se convierten en grasa, tapan arterias y provocan la mayor parte de los infartos que a veces uno dice que, ay, mira un joven. ¿Qué tiene eso que ver en la cantidad de carbohidratos que tenemos que moderar de nuestra dieta? Las proteínas y las grasas que son famosas ya por las famosas dietas keto y las famosas dietas del ayuno intermitente, que son el boom actual, pero que lamentándolo mucho, hace mucho tiempo la Biblia habló sobre ayuno. Entonces, ¿qué es importante entender? Que nosotros tenemos que tener como un parámetro para uno comer diariamente, ¿m? La cantidad de proteína X, la cantidad de vegetales X, de carbohidratos X y obviamente de los otros elementos. Aquí hay una imagen en donde por medio de la, de la palma podemos decir que, bueno, una palma es la cantidad de proteína. Un puño cerrado es más o menos la cantidad de vegetales que puedo ingerir. Los carbohidratos es como si cerráramos un poquito la mano. Y grasa, esto, bien poquito. Entonces, eso es un parámetro porque normalmente nosotros no tenemos esa constancia de saber que diariamente tenemos que mantener eso. Por eso le llamamos dieta balanceada. ¿Mm? Pero nos vemos viendo comiéndonos unos espaguetis con tostones o con papas fritas, que son obviamente carbohidratos. La alimentación tiene mucho que ver con la esfera psicológica también. ¿Por qué? Porque cuando se dice la expresión, no sé si ustedes conocen la expresión, que el mal comido no piensa. ¿Mm? Si nuestra parte, diríamos, alimentaria, nutricia, no está bien correspondida, nuestra parte esfera psicológica también se va a afectar, porque en la medida que le vayamos dando a nuestro cerebro los nutrientes necesarios, el agua necesaria, vamos a pensar mejor y obviamente vamos a tener un abordaje eh, psicológico de más fluidez. No sé si ustedes han escuchado la expresión, lo tengo en la punta de la lengua, lo tengo en la puntita de la lengua. Cuando a nosotros se nos van pensamientos, no es ni de vejez, no es de ninguna discapacidad que tengamos, es simplemente porque nutrientes como el borio, como elementos, no llegan a nuestro cerebro para hacer esa sinapsis de esa información que tenemos almacenada en uno de esos, diríamos, archivos mentales. Entonces, cuando lo tenemos en la puntita de la lengua, tú dices, cónchale, cónchale, ¿qué? ¿Y qué ocurre? ¿Qué podemos hacer para nosotros restaurar y acordarnos rápidamente
oxigenar nuestro cerebro. La oxigenación ayuda a que esos elementos se muevan con más facilidad y obviamente ingiriendo agua. Esto ayuda bastante a las funciones, diríamos, sinápticas del cerebro y las otras partes que siempre nosotros queremos enfocar es el tipo de patrón de pensamientos que vamos a tener que nos pueden afectar o incidir en nuestra salud. ¿Por qué? Porque cuando tenemos pensamientos reiterativos, que estamos enfocados en una sola, en una cosa, cuando tenemos pensamientos negativos, obsesivos, que sobrecargan la parte psicológica, nosotros podemos llegar a tener un submenage tanto físico como intelectual, es decir, un gasto energético, un drenaje de nutrientes de parte de nuestra área psicológica. Entonces, cuando nos preocupamos, cuando estamos ansiosos, cuando estamos, diríamos, con pensamientos negativos, la parte de nuestro cuerpo se altera. ¿Qué es importante entender? Que nosotros cerebralmente tenemos bloqueadores y esos bloqueadores, uno de los bloqueadores que más, obviamente, tenemos en común actualmente es el no. El no es un bloqueador que yo les puedo hacer una pregunta, a ver si ustedes me la pueden contestar. ¿Qué ustedes no me dirían que no me molestaría? ¿Qué ustedes Cosas no? bonitas, cosas que nos agraden, que nos llenen de satisfacción. ¿Qué cosas tú no me dirías que no me molestaría? Que no te diría. Que tú Nada. no me dirías que Nada, no me nada, molestaría. Nada, entonces, Nada. 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 No, sí. Esa es una pregunta que causa bloqueo. Reiterativa. Que Sí, causa bloqueo. Porque lamentándolo mucho, tú te quedas como, espérate, ¿qué es lo que yo no te diría que no te molestaría? Espérate, o sea, eso hace que tu cerebro no pueda responder correctamente. Esa es una Por- afirmación. entonces, ¿qué es ¿Verdad? lo que normalmente nosotros podemos contestar esa pregunta? Bueno, que tú no me dirías que no me molestaría, yo la convertiría a positivo, que sí tú me dirías que sí me molestaría. Correcto. Entonces ahí ahora yo te sí, digo egoísta, idiota, tal, 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 tal. ¿Mm? claro. Entonces, ¿qué pasa con el no? El no es un desactivador cerebral. El desactivador cerebral significa que nuestro cerebro está para ayudarnos y cuando nosotros le decimos, es que yo no sé cómo hacer esto, es que yo no sé por qué a mí esto no me sale. Esa afirmación del no, tú estás bloqueando tu cerebro, porque tu cerebro es el que tiene que ayudarte a darte respuesta. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que aprender a ir descodificando el no de nuestro cerebro? Porque le estamos dando un bloqueador a nuestro cerebro sin darnos cuenta. Por ejemplo, yo tenía un problema aquí que yo decía, es que no puedo poner verja, es que no, es que si no me permiten, es que si no me permiten, y entonces ¿cómo yo? Entonces, ¿qué yo dije un día? Espérate, el no no me está funcionando. ¿Qué yo puedo hacer para que los perros no vengan a ir a mi grama a defecar? ¿Qué yo puedo hacer? ¿Qué yo puedo hacer? ¿Qué yo puedo hacer? Entonces, cuando tú abres la posibilidad a tu cerebro, el cerebro comienza a ayudar y te da soluciones. ¿Mm? La solución mía fue sábila, pon sábila. Ahí están las sábilas y los perros no me vienen a molestar. Entonces, Y la el no, canela es muy buena. yo le puse de todo. El no es un bloqueador que nosotros como personas tenemos que ir aprendiendo a ir descodificando de nuestro lenguaje. Cerebro. Entonces, la otra parte es la esfera emocional. La esfera emocional
se produce, o sea, todo lo que nosotros, la tristeza, el agotamiento, el arrepentimiento, todas las emociones que vamos a sentir va a estar basada en un patrón de pensamiento. Ese patrón de pensamiento es lo que va a crear esa emoción. Es decir, cuando yo veo la palabra lástima, ay, yo no sé, yo siento una lástima por esta persona que está y comienzo a hablar, siento lástima y voy traduciendo esas emociones en mi patrón de pensamiento y voy creando esa emoción. ¿Mm? Un ejemplo, la emoción de enamorarnos. La emoción de enamorarnos, el patrón de pensamiento es, ay, qué lindo, ay, qué bello, ay, mira cómo habla, ay, qué personalidad, mira cómo se ríe. Entonces vamos creando un patrón de pensamiento que nos va a reaccionar con una respuesta bioquímica que es producida obviamente por esa emoción. Si esa emoción es negativa, si es negativa, esa emoción, lamentándolo mucho, va a causar alteración en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque ¿qué va a crear emociones negativas? Las emociones negativas van desde preocupación, desde miedo, ansiedad, crisis de pánico y obviamente trastornos o síncopes. Esas emociones negativas, aparte de ser patrones que vamos nosotros creando con nuestro pensamiento, van creando alteraciones bioquímicas. Es decir, nos inflaman, causa inflamación celular, causan desequilibrio químico, que causan desequilibrio eléctrico, que en la hoja final hay una parte divina que habla sobre ese desequilibrio eléctrico, cómo lo podemos revertir. También creamos con las emociones negativas un desbalance hormonal, principalmente nosotros las mujeres. Retención de tóxicos. Al retener tóxicos es por los desequilibrios químicos y eléctricos que tenemos. El estrés, que es uno de los factores que está matando actualmente más al mundo que cualquier otra enfermedad, que degenera el estrés en ansiedad y en depresión. Entonces, ¿qué son las enfermedades psicosomáticas? Son las enfermedades producidas por esa reacción emocional que tú no canalizas, que tú no traduces en pensamientos positivos que te causan alteraciones físicas. Esas son las llamadas enfermedades psicosomáticas. ¿Qué es importante manejar? Que conozcamos nuestro nivel de respuesta ante eventos de la vida, porque podemos tener reacciones negativas de responder pasivamente, sumisamente o agresivamente. Entonces, cuando respondemos pasivamente o con sumisión, nuestra esfera psicológica no nos ayuda. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ser pasivos ni sumisos ante situaciones que nuestro cerebro no puede entender. Es decir, si a mí me engañan, el cerebro no entiende cómo yo no reclamo ese daño que me hicieron o esa alteración y me quedo callada. El cerebro constantemente revisa si me voy a quedar callada o si no. Y el cerebro etiqueta esa emoción, esa reacción como pendeja, como miedosa, como sumisa. Entonces, igual que la agresividad, si reaccionamos agresivamente, el cerebro no corresponde con esa agresividad porque tarde o temprano no hemos resuelto la causa inicial. Si a mí me dicen estúpida y yo reacciono agresivamente, el cerebro no va a entender mi reacción porque yo no le estoy dando a entender si yo soy estúpido o no. El cerebro se queda esperando, pero te dijeron estúpida. Entonces, tengo yo la obligación de traducir esa emoción y esa información cerebral para que mi cerebro la entienda correctamente. ¿Cómo lo hacemos? Siendo asertivo. ¿Por qué tú me dices que yo soy estúpida? ¿Qué estupideces yo he hecho? Eso para ti es estupidez.
Entonces, la esfera emocional tiene mucho que ver con ese patrón de pensamiento que podamos debatir o que podamos defender. Y la asertividad es un elemento súper importante para evitar que reaccionemos tanto como pasivos o sumisos o tanto como agresivos, porque ninguna de esas dos son real respuesta a nuestro cerebro. Como quiera se va a sentir mal. Entonces, la esfera espiritual. La esfera espiritual siempre se ha hablado ahora mismo en la tendencia de lo que es el ayuno intermitente y de todos los procesos que el boom de la salud. Cuando hace muchos años se habló de ayuno y oración. ¿Por qué el ayuno? Hablamos de desayuno porque en el diseño o en el plan de Dios nosotros debemos dejar de comer por un periodo mínimo de 12 horas. Es lo mínimo, aunque las personas se acuestan tarde y obviamente no tienen ese patrón, pero el desayuno el ayuno debe ser de 12 horas. Que ahora lo están extendiendo a 18 y hasta 20 horas, ya eso es algo que no está dentro del plan de Dios, pero sí hay personas que ayunan 24 horas. Y lo que se ha recomendado siempre es que se ayune 24 horas cada semana para limpiar y que el cuerpo tenga el tiempo de desintoxicarse, desinflamarse, abastecerse de agua, porque en el ayuno se puede tomar agua y creo que una pequeña porción de miel. Entonces, en la esfera espiritual es muy importante porque científicamente se ha demostrado que si una persona tiene afección física, tanto como psicológica, la parte espiritual restaura esas dos. Es decir, la fe, la, la, lo que hace la esfera espiritual en la sanidad física está determinada en una película que se llama Heal, Sanar, que está en Netflix. No sé si la han dejado, pero se puede encontrar en otras plataformas, que habla sobre que el ser humano es tanto lo que piensa como lo que come. Entonces, que entendamos que la fe es la contraposición de esos pensamientos negativos que tenemos, en donde ahí hay una frase que a mí me encanta, que es la de tener muy presente y cautivos esos malos pensamientos para entregarlos a Dios. Entonces, ¿qué es importante entender? Que la esfera espiritual científicamente se le ha dado la importancia en lo que es la sanidad, la recuperación y el vínculo que hay entre la mente, la actitud y el cuerpo. Entonces, que para los cristianos la parte espiritual también está no simplemente para darle esperanza a las personas, sino también para darle diremos, esa salida que es la salvación, que no terminamos en la muerte, que a partir de la muerte ya vienen otra esfera de vida. Es una pauta que lo trabajamos los tanatólogos cuando vamos a trabajar pacientes. O sea, los tanatólogos tenemos que darle orientación en los últimos momentos de vida a las personas, tanto como que creen en Dios como a las que no creen. Entonces, los tanatólogos estamos para eso, para guiar esa esfera, diríamos, a personas en sus últimos momentos. Entonces, hemos visto y en la ciencia que la tanatología está ayudando mucho a restaurar la sanidad en muchas personas, pero todo el que practica la fe con el carácter de Cristo, entendemos que no podemos promulgar la sanidad, tenemos que promulgar la voluntad de Dios en toda situación. Entonces, la esfera espiritual también se ha dado a conocer y se ha introducido en lo que es la rama de las ciencias médicas, en lo que es la tanatología. No sé si conocen lo que es la tanatología. Pero sí, por ejemplo, en las clínicas de aquí a los tanatólogos en de enfermedad
o de situación de un paciente. ¿Cuál es la parte que ahora siempre quiero enfatizar? Es el flagelo que hasta el momento la ciencia médica no ha podido erradicar, que es el cáncer. Entonces, el cáncer es la palabrita que nadie quiere escuchar, a menos que tenga, obviamente, una fuerza, diríamos, espiritual, enfrentar esa palabra. Y obviamente las enfermedades degenerativas que cada día más están abordando tanto a niños como a personas de poca edad. Entonces, ¿qué es importante entender cuáles son las causas del cáncer? ¿Por qué? Porque las enfrentamos todos los días. Es decir, tenemos que tener el pleno conocimiento de qué causa el cáncer, porque tenemos que conocer nuestro cuerpo. Entonces, ¿cuáles son por qué? Obviamente el ser humano em, desde el tiempo pasado ha enfrentado esa enfermedad. Bueno, porque hay muchas de esas enfermedades cancerígenas por genética. No sé si ustedes han visto estos factores que uno se le detectó que tenía un marcado, Dime. el Alzheimer, que es uno de los actores de Thor. Eh, y obviamente eso no quiere decir que él pueda desarrollar, pero sí. Porque tú sabes que yo no me fijo mucho. Entonces, marcadores genéticos pueden ser detectados en pacientes que puedan Mira, una carga si tú genética. pudieras bloquear a Sí. Rafelina el audio para que ella pueda terminar su conversación. Ah, Rafelina. Sí, Ah, ok. ok, ok. Ok. Entonces, los marcadores genéticos son esos marcadores que se le indican a las personas para saber si tienen un trasfondo hereditario. Y esa parte hereditaria es la que ya actualmente se tiene un abordaje ya económico para poderlas conocer. La otra causa es cuando el ser humano tiene un pH ácido. El pH ácido, muchas personas no tienen conocimiento que el tipo de alimentación puede provocar un pH ácido en la sangre que se detecta principalmente cuando nos tomamos un simple examen de orina. El simple examen de orina, casi nadie se fija en el pH del examen de orina, y un pH ácido quiere decir que ese cuerpo está siendo afectado por una acidez que favorece no solamente la transmutación genética, sino que altera todo lo que es el metabolismo celular. Entonces, el pH ácido lo producen la ingesta actual, diríamos, milenaria de los carbohidratos. Todos los carbohidratos provocan pH de la sangre ácida. ¿Por qué? Porque nuestra alimentación está completamente viciada con esos fast food, con esos alimentos que ya compramos en los supermercados ya procesados y que no es una dieta real. Los médicos funcionales están hablando de dietas reales, en donde todo lo que podamos ingerir sea frutas, vegetales, tubérculos, carne que no sea la carne de res, que es la carne más tóxica, en alimentos que sean de beneficio al cuerpo y que tengan menos procesos, menos químicos y menos sustancias para preservar esos alimentos. Entonces, el pH de la sangre es vital para entender que es que le estamos dando una oportunidad a esas células que tenemos, ese 40% de células, a que se afecten, se alteren, transmuten y se provoquen, o sea, y provoquen alteración en sus códigos. Entonces, ¿qué otra cosa afecta? La falta de oxígeno. Siempre decía uno de nuestros profesores en la universidad, decía que había que hacer ejercicio aunque se fuese más gordo, porque el oxígeno y el calor tenía que llegar a todas las células de nuestro cuerpo, a todas. Entonces, la falta de oxígeno también es uno de los factores que nosotros no nos damos cuenta porque el estrés disminuye nuestra capacidad de oxigenación.
Entonces, el estrés es lo que está matando, porque el estrés lo que hace es que disminuye la capacidad de nuestra caja torácica de respirar y nuestro nivel de oxígeno, si está por debajo de 92, puede provocar alteración o daño celular. Entonces, la falta de oxigenación es una de las consecuencias o resultados de provocar, diríamos, posibilidades de que células se afecten. Entonces, si no ingerimos agua, esa parte del oxígeno que necesitamos tomar por la respiración no lo vamos a compensar y vamos a caer en déficit de oxígeno. ¿Qué otra cosa puede alterar o predisponer al cáncer? Que son los abusos de la sustancia. Ya ustedes saben que fumar es igual de peligroso que sentarse al lado de una persona que fuma. Es un fumador pasivo y activo, pero el abuso de sustancia, ya sea química, ya sea de cualquier tipo, también puede provocar que la persona tenga predisposición a desarrollar un tipo determinado de cáncer. Las personas que trabajan en cemento tienen un tipo de cáncer pulmonar por el abasto. Entonces, el abuso de sustancia está muy relacionada a lo que es la predisposición de cáncer. ¿Qué pasa con el cáncer y la degeneración? Nosotros mientras más vamos a viejos, eso vamos degenerando, o sea, igual que una manzana, uno la parte bien fresquecita, pero se va poniendo de alguna manera, se va oxidando. Entonces, el estrés oxidativo es una condición normal de deterioro de nuestro cuerpo. La vejez realmente es un estrés oxidativo. Ahora, la vejez, ese estrés oxidativo, tiene mucho que ver si tú lo aceleras o si tú lo detienes. La detección de ese estrés oxidativo es lo que trabajan los médicos funcionales que están promulgando la salud, los alimentos sanos, el ejercicio y todo lo que vamos a ver en la última hoja que vamos a tratar. ¿Qué es el estrés oxidativo? Quiero hablarles un poquito de los antioxidantes y de los famosos radicales libres, que muchas personas hablan de los antioxidantes, pero no te explican qué es lo que son. Realmente nuestro cuerpo es una máquina bioquímica. ¿Y qué es un radical libre? Es precisamente esta figurita que vemos en azul, en donde ustedes ven los paquetes de electrones juntos, pero hay uno que no tiene acompañamiento. Entonces, ¿qué pasa? Esos radicales libres lo que hacen es que provocan en el cuerpo daño celular, atacan las células, se las comen, en otras palabras. Entonces, nuestro cuerpo, por este lado, tiene ese combate. Mire cómo la divinidad del cuerpo, la perfección del cuerpo tiene tanto esos radicales libres que van saliendo como loquitos y tiene los antioxidantes que lo combaten y equilibran ese daño celular. O sea, los antioxidantes lo que hacen es que evitan ese daño celular. Y obviamente, mientras más radicales libres tengamos, más vamos a incidir en nuestra salud y en el deterioro que pueda, obviamente, cualquier otra condición causar como enfermedad. Entonces, los antioxidantes, se habla mucho de vitamina C, de vitamina E, entonces los antioxidantes sí son elementos súper importantes que se van perdiendo, se van disminuyendo por la mala alimentación, por el estrés, por el smog, por toda la vida, diríamos, tan desproporcionada que llevamos. ¿Qué es importante entender? Que los antioxidantes son los elementos que tenemos que tener en abundancia para eliminar con esa rapidez que necesitamos esos radicales libres. Entonces, ¿qué hay? ¿Dónde están todos esos radicales libres? En toda la naturaleza, en todas. Y yo pregunto a mucha gente, ¿cuál fue la última vez que tú tomaste o comiste una fruta? Y las personas me dicen, hace como, se supone que todos los alimentos, tanto vegetales, frutas, debemos ingerirlo todos los días. Entonces,
elementos ricos en antioxidantes son casi todas las frutas y todos estos elementos que estamos viendo aquí. Entonces, eso nos dice que nosotros tenemos que enfocar nuestra salud en esos elementos naturales. Obviamente, naturales, porque todo está en la naturaleza, todo. Entonces, ¿qué es importante entender? Que nosotros podemos retrasar, no podemos evitar la vejez, no, pero podemos retrasar tanto el daño oxidativo que nos pueden causar esos radicales libres, esa mala alimentación, ese estrés, podemos retrasarlo para tener una calidad de vida. Y esa calidad de vida es la que mucha gente a veces no entienden, que se pasan la vida trabajando, descuidando su salud, descuidando invertir en su salud, invertir en buenos alimentos, invertir en buen tiempo para alimentarse, en tener, obviamente, una alimentación balanceada y no solamente la alimentación, sino la parte psicológica también. Porque ¿de qué vale usted tener un cuerpo fit? Cuando su mente obviamente le va a causar una enfermedad o un trastorno psicosomático. Entonces, la salud la podemos retrasar con cambios en nuestro estilo de vida y no necesariamente en alimentación, sino también en lo que es la parte psicológica. ¿Qué es una frase que me gusta? Hay que invertir en la salud para que el día de mañana no tengamos que invertir en enfermedad, porque eso es lo que se está viendo, que estamos trabajando para después gastar todos los cuartos que hemos, diríamos, almacenado para nuestra vejez en enfermedad. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entre los factores que la ciencia ahora mismo está enfocada a dar, a demostrar, aparte de todas lo que hemos escuchado del cáncer, que todavía no se ha encontrado una cura o una situación que lo elimine o que lo controle, se está hablando del glutatión. El glutatión yo como médico nunca lo había escuchado, nunca en mi sagrada vida, ni las especialidades que tuve, me hablaron del glutatión. Y el glutatión es una molécula que la formamos nosotros en base a 3 proteínas. 2 de esas proteínas la tenemos en todos los alimentos, pero hay una que no está, que no es frecuente y que cuando por lo menos está, se destruye con el calor. Entonces, ¿qué hace el glutatión? El glutatión tiene muchísimas funciones y entre ellas el glutatión nos aumenta nuestro sistema inmunológico, es inmunoregulador, desinflama, desinflama, desintoxica, aumenta la energía, o sea, hace muchísimas funciones, es antienvejecimiento, retrasa el envejecimiento y el glutatión está científicamente comprobado que está en la mayor parte de todas las enfermedades y principalmente en -0 en cáncer. El cáncer obviamente es una alteración de nuestro sistema inmunológico donde nuestro sistema produce todo el tiempo células cancerosas en donde ese sistema inmunológico nuestro las va captando y obviamente no se van reproduciendo a la cantidad o a la velocidad que esas células cancerosas se reproducen. Y que es importante entender que el glutatión, aumentando el glutatión, se mejoran casi todas las enfermedades. Entonces, hay personas que dicen que el glutatión lo ponen en una cosita. No, el glutatión, lamentándolo mucho, la única cosa que podemos hacer es ingerir la cisteína, que es la proteína que no ingerimos en los alimentos para que nuestro cuerpo haga la maravilla de producir el glutatión. ¿Qué otra cosa se está, diríamos, promocionando en los últimos 10 años? El uso del magnesio. Hay una persona que se llama Ana María La Justicia, que tiene 96 años, ya va para 97, creo que este año, en donde es una bioquímica que dijo las 368 funciones del magnesio. Incluso el magnesio está muy relacionado a evitar que se formen células cancerosas. Cuando se van formando las partes de las proteínas en las células, si no tienen magnesio pueden alterarse y coger otro rumbo, mientras que el ser humano ingiere magnesio en 2 de sus o 3 de sus modalidades, citrato, cloruro y hay otro que no me acuerdo. El magnesio garantiza esas 368 funciones. Entonces, ¿qué entendemos nosotros? Que necesitamos eso, sí,
Lamentándolo mucho, necesitamos eso porque también estamos en déficit de vitaminas. ¿Por qué? Porque no estamos ingiriendo alimentos, diríamos, funcionales o alimentos, diríamos, puros. Estamos ingiriendo alimentos procesados. Entonces, ¿qué necesitamos? Vitamina, vitamina en cantidad. Incluso niños están siendo, diríamos, combatidos con mucha de avitaminosis que se están visualizando cuando tienen una alimentación obviamente no balanceada. Las vitaminas más importantes para la edad de nosotros está la vitamina E y la D3. Y obviamente la parte de las vitaminas de los complejos B, que tiene mucho que ver con la función de los nervios, de la transmisión neural. Entonces, ¿por qué nosotros estamos en avitaminosis regularmente? Porque no estamos comiendo como deberíamos comer, procesamos los alimentos, calentamos demasiado los alimentos, manipulamos los alimentos, le enviamos aditamentos que destruyen sus propiedades y suplementar nuestra vida con vitaminas, que la mayor parte son hidrosolubles, que la perdemos en la orina, no nos va a causar déficit, al contrario, nos va a beneficiar. Cuando no estamos ingiriendo en esos alimentos que ven ahí, que son los alimentos, diríamos, puros o diríamos los alimentos buenos, estamos en desbalance total. ¿Qué otra cosa es importante enfocar? El polen de abeja. El polen de abeja científicamente le llaman el oro granulado. Y el polen de abeja también ayuda a muchísimas funciones y es algo completamente natural. Las personas dicen, polen, ay, eso me puede causar alergia. Todas las cosas que podemos ingerir nos pueden causar alergia, pero el polen, si se va ingiriendo bolita por bolita, las personas pueden darse cuenta cómo reacciona su cuerpo ante el polen, pero las personas que sufren de alergias, a mí, cuando me dijeron polen y asma, yo dije, no, yo no puedo. Y el polen de abeja fue que me quitó el asma a mí y a mi hijo Luis Adrián. Y él le ha quitado el asma a muchísimos niños. Entonces, el polen de abeja es un producto natural que también están enfocando los médicos funcionales para que las personas puedan beneficiarse de esos beneficios. Les quiero hablar de la epigenética, que es lo que se está trabajando actualmente en la mayor parte de los foros científicos. La epigenética es la ciencia que después que se descubrieron los marcadores genéticos, de que vienen con arrastres, obviamente de enfermedades, y cuando en la genética se habló de la memoria celular, la epigenética es la nueva forma de evaluar toda la carga que trae el ADN de un ser humano. No es que va a transformar el ADN del ser humano, porque eso no lo va a transformar nadie. El ADN es el enigma más grande de la creación. Y sí, la epigenética lo que está trabajando es con el factor NRF2, que es el que está actualmente en investigación, y yo tengo como 6 años conociéndolo, en donde ese factor, si se activa, que lo tenemos normalmente en el cuerpo, si se activa, lo que va a hacer es que va a ir quitando de ese ADN que viene alelos defectuosos o herencias que puedan estar viniendo de tus antepasados. Y ese factor simplemente no está activo en muchas personas porque obviamente la alimentación es fatal. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se está trabajando con ese catalizador y se está formando, diríamos, suplementos que están incluyendo ese factor o catalizador NRF2, que ustedes pueden buscarlo, está ahí científicamente, para que vean todo lo que puede hacer ese factor en traducción de enfermedades y principalmente del cáncer. Entonces, la hoja de equilibrio, que es la que quiero ver cómo les paso ahora, es una hoja, ya me ven a mí, ¿verdad? Es una hoja que ahí dice y habla
sobre todo lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de tener un balance general. A ver, un de equilibrio físico. Ok. Esa es la hoja que yo les paso a ustedes para que la vean. Ahí no la ven, ¿verdad que no? No. Ok, que no le he podido compartir. Ya. Ahí estoy de muñequitos. Ok. Ok, aquí está. Entonces, la hoja de equilibrio físico es esta. Déjame ver si puedo irla subiendo un poco. Guay. ¿No me sube? ¿Y qué? Ah, sí, ya, espérate. Ya. La hoja de equilibrio físico es una hoja, es un compendio que muchos profesionales de diferentes ramas ubicaron en una sola hojita para que el ser humano pueda tener una guía de qué es lo que debemos tener en cuenta. Hablamos de los 8 vasos de agua, que eso tiene que ver con la cantidad de kilogramos que una persona tenga. Frotarse las manos 3 veces al día. Frotarse las manos es igual que en la parte de la oración. ¿Mm? La parte de la oración lo que trabaja es que las cargas se igualen de un lado a otro. Las cargas energéticas del cuerpo que muchas veces se desenfocan por la deshidratación y por obviamente el estrés, se equilibren. Frotarse las manos es una de las cosas que equilibra más la carga energética, eh, la cual a veces nos afectamos. Que es importante también andar descalzo para que la traducción del agua, igual cuando nos bañamos, que el agua caiga, eso también ayuda al balance eléctrico. Las 8 horas de sueño, que son vitales, yo siempre he tenido problemas con el sueño. Ejercicio relajante 3 veces a la semana. El ejercicio relajante, ustedes saben que el Pilates es muy famoso, pero el Pilates es uno de los ejercicios que también trabaja lo que es el estiramiento, lo que le dije anteriormente. Y muchas de las personas no entendemos que el ejercicio debe ser fogoso. No, el ejercicio no necesariamente tiene que ser extenuante. La parte de la dieta alcalina recomendada, no comer abundante luego de las 6 de la tarde, porque eso destruye mucho lo que es la calidad del sueño y lo que es la digestión y lo que es la capa, diríamos, de absorción del estómago, la va alterando. Ejercicio de relajación muscular. ¿Por qué los ejercicios de relajación muscular? Porque nosotros nos tensamos sin darnos cuenta. La tensión que muchas veces nuestro cuerpo tiene, no la percibimos. Y la relajación muscular tiene mucho que ver con tu autopercepción. Yo estoy hablando aquí, pero yo puedo tener un dolor de espalda y que ese dolor de espalda yo lo aguante. La relajación muscular nos ayuda a que nuestro cuerpo entienda que está bien. Inmediatamente yo contraigo mis músculos, el cerebro entiende que yo tengo una situación de alerta y va creando todo lo que son enzimas y coenzimas de alerta, que en eso estamos el cortisol, que son adrenalinas que son malas. Y eso nos daña obviamente la calidad de nuestra sangre y nuestra respiración vascular. Ejercicio de respiración para romper el ciclo de esa tensión que tenemos. Y hay incluso muchas aplicaciones que podemos bajar para aprender a respirar. Los ejercicios de disociación, que son de juego, cada quien tiene un juego específico que tenga que disociar, porque el cerebro hay que pararlo, hay que detenerlo, y muchas veces las personas no tienen el espacio destinado para disociar. ¿Cómo yo sé que una persona está mal psicológicamente, que no puede tener paz? Cuando yo le digo, léete ese libro, y me dice, ay, no, leer, ay, no, yo no puedo. Entonces, la lectura es un buen ejercicio de disociación, pero no todo el mundo puede y entiende que va a hacer ese esfuerzo.
Lectura de el ebook o libros, que es lo que le digo, eso ayuda muchísimo. La musicoterapia o el mindfulness, que es una de las técnicas de relajación, de respiración y que ayuda a que el cuerpo se relaje y que de alguna manera no le dé un mal mensaje a nuestro cerebro. Desconexión o límite de consumo de redes sociales. Saben todos que las redes sociales afectan psicológicamente a las personas y es una adicción que tenemos que combatir tanto nosotros como a los que nos ven que son nuestros hijos. La alimentación sana con productos reales, nada absolutamente procesado. Cuando yo voy al supermercado y digo nada absolutamente procesado, me quedo con muy poca cosa. Entonces, ¿qué programas u horas de socialización real? Nosotros estamos perdiendo el real afecto, la real nutrición por la desconexión que estamos teniendo a nivel de vida, en donde tenemos que programar horas para visitar personas. En este caso, yo en la iglesia, que nos juntamos para visitar personas enfermas o con situaciones, porque tenemos que sacar un poco esa nutrición que necesitamos, abrazos, besos, miradas, para podernos sentir bien. Escoger un hobby o una pasión para desarrollarla, porque el hobby y pasión nos da un sentido de propósito. Yo digo que son los talentos que Dios nos manda, a que no los enterremos. Haz una lista de metas diarias o semanales, porque las metas lo que nos hacen es que programemos cosas positivas para nosotros, en lugar de que nos desenfoquen las de los demás, los noticieros, las situaciones, etcétera. El hacer una lista de metas diarias o de propósitos me hace que yo me enfoque y que si de algún momento me tengo que desenfocar un poquito, vuelva otra vez a no olvidar ese objetivo. Haz un plan de vida y acógete a él. El plan de vida nos ayuda mucho a lograr cosas, porque si no lo fijamos, si no, obviamente lo ponemos en oración ante Dios esas metas, nos vamos a desenfocar. Hace una evaluación, mejor un hábito por mes. Eso es importante. Hay un libro que dice Hábitos Atómicos, muy chulo, me encanta. Y si quieres se lo mando por un libro, un audiolibro. ¿Por qué? Porque tenemos que quitarnos esos malos hábitos de alguna manera para nosotros no solamente mejorar nuestra calidad de vida, sino mejorar nuestro bienestar psicoemocional. Hay que hacer una evaluación semestral de la salud. Hay veces que dicen que no, que yo me voy a hacer no, semestralmente hay que hacer evaluaciones porque el cuerpo tiene un periodo de 4 a 5 meses en que puede cambiar. Puede cambiar o por abuso o por situaciones y cada 6 meses es el mejor tiempo para hacer una evaluación semestral de nuestra salud. Trabaja en el autodiálogo interno. El autodiálogo es lo que nos decimos a nosotros mismos. Y yo he tenido que combatir mucho esa parte porque a veces mi autodiálogo no es muy bueno. Le digo, Señor, Señor, Señor. Y el autodiálogo es lo que nos hace sentirnos bien o sentirnos mal en un momento determinado. Practica escuchar activamente sin juzgar, porque nosotros como cristianos tenemos esa como, estamos escuchando y ya estamos preparándonos para hablar nuestro discurso y muchas veces el escuchar es simplemente una forma de amar a la otra persona. Y practicar el escuchar nos limita a no tener que exponernos con nuestros decálogos o con lo que el consejo que nosotros quisiéramos dar y principalmente acogernos a lo que la otra persona quiera o necesite de nosotros. Quizá lo que necesita es que nos escuche nada más. Haz una limpieza trimestral de tus reacciones. Yo siempre hago un diagrama de flujo de emociones en donde yo pongo ahí, si quieres se lo mando, qué son las cosas que a mí me afectan de las personas o de las situaciones. Y yo tengo que evaluar cómo me afectan, pero también yo tengo que evaluar a la ver cómo yo reacciono, porque si yo reacciono pasiva, sumisa o agresivamente, no estoy ayudando ni a mi emoción ni a resolver esa situación. Entonces, trabaja en conocer tus emociones. Hay un listado que yo le voy a hacer también, que me gusta trabajar mucho
esas emociones, tristeza, ¿por qué tú estás triste? Ah, yo lo escribo, yo estoy triste por esto, por esto, por esto, por esto. Y al crear ese patrón, vamos viendo por qué yo tengo ese patrón de pensamiento que me deriva esa tristeza. Porque somos responsables de lo que pensamos, porque lo que pensamos va a determinar lo que vamos a sentir. Entonces, toma 10 minutos de sol todos los días. Tenemos baja nosotros la D3 porque no cogemos sol. ¿Mm? Y el sol es necesario para el tocoferol, para muchísimas enzimas y coenzimas que necesita nuestro cuerpo. Vigila el uso de suplementos en tu día. Hay personas que toman colágeno, que proteína tal, que proteína. Los suplementos tienen una dosificación específica y no podemos abusar de las proteínas. Aún tengamos poco colágeno y todas esas cosas. El riñón no tolera mucha proteína y se puede tapar. Introduce la aromaterapia en tu vida. La aromaterapia, yo hice un curso y yo dije, wow, por eso es que estamos mal, porque ya ni flores la olemos ya. La aromaterapia tiene un beneficio, dependiendo del aroma que tú te guste, de calmar, obviamente, la parte psicológica y neural. La lavanda nos da tranquilidad y la aromaterapia es algo que no tenemos nosotros habitualmente en nuestra vida. Toma las medidas de tu presión arterial, glicemia, saturación de oxígeno, los relojitos estos. A mí me gusta enseñarlo porque nosotros no estamos muchas veces conscientes de cómo estamos manejando nuestra salud. Y ya la tecnología nos puede ayudar a que nosotros sepamos en qué momento necesitamos un momento de relajación, un momento que nos den un vaso de agua y que obviamente nuestra frecuencia cardíaca disminuya. Haz un balance de tus finanzas y relaciónalas a tu tiempo. ¿Por qué? Porque parte de nuestro desequilibrio es que no manejamos bien nuestras finanzas y nuestras finanzas terminan de alterarnos física y psicológicamente. Haz una ayuda a un extraño de forma gratuita. Eso dice la Universidad de Harvard, que ayuda a tu sentirte bien. Eso te ayuda mucho a la parte de misión, diríamos, de existencia. Y eso no lo hacemos con frecuencia. Dice la Universidad de Harvard que la parte que más nos ayuda a sentir bienestar psicológico es relacionarnos. Y esa parte de relacionarnos tiene mucho que ver con el ayuda y con el apoyo que le podamos dar a otros. Planea salir de vez en cuando de la rutina y planifica unas vacaciones. Las vacaciones no necesariamente tienen que ser fuera del país, pueden ser en una zona de aquí, porque conozco mucha gente que se endeudan por eso. Pero hay que cambiar la rutina porque la rutina psicológicamente traduce a nivel celular como cansancio físico. Si no salimos de la rutina con cierta frecuencia, no estamos garantizando que nuestro cuerpo pueda sentir bienestar. Igual que un bostezo, significa que cuando las personas bostezan es cuando tenemos falta de oxígeno y el bostezo nos garantiza que nosotros podamos tener esa cantidad de oxígeno que no estamos recibiendo normalmente. Trabaja en tu bienestar emocional y clasifica los factores estresantes para solucionarlos, porque no hacemos nada con vivir estresados y no resolver las situaciones. Vete un día al mes a un spa. El cuerpo, se ha determinado que el cuerpo necesita que tú le des atención. Se hizo una investigación hace como 8 años de pacientes en coma y en 2 salas diferentes en donde a uno se le dio que se le afectaba, que se le ponía perfume, que se le daba atención a ese cuerpo. Y el experimento realmente o el estudio dio a entender que de la sala de donde había una atención al cuerpo, había más respuesta positiva de salir del coma. Entonces, tenemos que darle al cuerpo un día de cariño, ya sea semanal, lo que sea, para que el cuerpo lo sienta. Ve realizando una lista permanente de todos tus valores, logros, pruebas superadas en la vida, porque muchas veces estamos ya más enfocados en todo lo negativo que nos está sucediendo y no echamos para atrás en lo que realmente los valores que nos hacen ser quienes somos y perdemos como ese enfoque. Y
muchas veces las situaciones que enfrentamos nos hace sentir mal y entender que nosotros somos valiosos primeramente para Dios porque somos únicos y después para nosotros mismos es una de las cosas que nos puede ayudar a psicológicamente a tener un balance en este mundo obviamente caótico. Cante en el baño, cantar en el baño, aunque no tengamos voz, es una forma de que se liberen mucho estrés. Cantar es una forma, o ya sea de alabanza, porque las alabanzas tienen una función de canalizar energías y calmar, y cantar tiene esa función de desestresar nuestra parte psicológica. Cada vez que yo digo que debemos escuchar música, la música es sin letras. La música sin letras es lo que nos puede causar esa relajación necesaria porque la de música nos puede excitar. Rodéate lo mínimo una vez a la semana con niños porque nosotros ya estamos prejuiciados a un nivel tal que sentarnos con niños nos quita un poco esa carátula de autosuficientes y de personas que ya tienen obviamente prejuicios y relacionarnos con niños nos da esa frescura que hemos muchas veces perdido, no solamente por la edad, sino por las situaciones de la vida. Y principalmente encuentra algo positivo en todas las cosas negativas que nos suceden, porque realmente Dios tiene un propósito en todo y Dios tiene control total de nuestras vidas. Entonces, esa es la hoja de equilibrio general o global o funcional que les quería presentar, porque de verdad para mí eso es diríamos, una guía, aparte de lo que es la valoración de todos los versículos de la Biblia que hablan sobre la paz mental, sobre todo lo bueno que el Señor nos ha mandado en su plan de vida, que nada, quería compartírselo a ustedes de esta forma. Así es que, excelente posición, Virginia. Te Ay, felicito. me encantó. Gracias. Muchas gracias. Maravilloso, Gracias. maravilloso. Aprendí Excelente. muchísimo. Mándala, Ay, gracias. mándala, Virginia. sí, Manda esa Ay, carta sí. de vida ahí. la voy Eso a, es. la voy a sacar ahora para mandársela, claro que sí. Gracias, Mira, por favor, muchas Virginia, gracias. Dígame. Virginia, Muy bien. el audiolibro. Mira a ver si me lo puedes mandar, porque como yo no puedo leer por la vista, Sí, a mí, tú sabes que esa ha sido mi vida siempre, leer, sí, pero ahora no veo. sí, te la mando ahora mismo. Ujú. Ay, gracias, mi Perfecto. corazón, gracias. Sí, me lo Gracias. manda Ay, ahí, por muchas favor, gracias, también. muchas gracias. Sí, Estuvo muy buenísima. muy buena la exposición. Si pudieran mandar todo, lo pueden mandar todo. Sí, sí, Ay, yo lo voy. gracias. Claro que sí. Virginia, Dígamelo. Virginia, mándame a mí también el audiolibro, por favor. Sí, sí, yo se lo mando por el chat, no se preocupen, sí. Ay, Ok. gracias, mi corazón. Excelente, muy buena. Muchas No, pero gracias, Virginia. eso Muchas gracias y debieran de miles de ponerlo. bendiciones. Amén. Debieran de ponerle un grupo más grande porque de verdad que tiene mucho significado y muy bueno. Ay, gracias, gracias. Excelente material y excelente expositora. De verdad que sí. Ay, gracias, gracias. Mira Y que yo soy hermana muy mía, crítica. Oye, Y de verdad. hermana mía. Ya lo sabemos, ya yo lo sabemos. sé. Ya lo La sabemos. que propaganda es eso válida, está la en la propaganda es sangre. válida. Oye, eso está en los genes, es Así mismo, genético. así mismo, así mismo. Qué bueno, Bueno, qué bueno. me voy a la tarea que me toca. Un beso grandote y miles de bendiciones. Muchas gracias. Bendición beso. y muchísimas gracias nuevamente, Virginia. Encantada. Gracias a ustedes. Bye. Muchas Bendiciones para bendiciones. todas. Gracias. Bendiciones, Excelente, buenas gracias. noches. Buenas Bye, bye. noches. Bye.